fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios, que lo resucitó. Aleluya. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios, que lo resucitó. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la salud de Gonzalo Mejía, por la salud y el bienestar de los hijos de la señora Fabiola Mejía. Oramos por la familia Marín Mejía. Oramos por la salud de Daniel Felipe Roa. Oramos por la salud de la niña Lucía Ceballos. Oramos por la familia Anacona Guzmán. Oramos por los hijos de la señora Luzmeri Salazar. Oramos por la salud de Lucía Conde Valderrama. Oramos por el bienestar de Héctor Jaramillo López. Y oramos por la salud de Carmen Fajardo. Hermanos, los acontecimientos de nuestra historia se encargan de poner de manifiesto nuestra profunda debilidad. Y nuestra debilidad es la que nos hace pecadores. Porque somos débiles, somos pecadores. Pero precisamente la solución radical que Dios nos propone es abrirnos a su acción, porque entonces ya con Él somos fuertes. Ya con Él el espíritu del mal no nos puede engañar. Si nos sigue engañando es porque todavía el Dios en el que creemos está fuera de nosotros. Es un Dios de la razón, pero no es todavía el Dios del corazón, el Dios de la intimidad nuestra, el Dios que nos da la fuerza para hacer el bien y evitar el mal. Reconozcámonos pecadores delante del Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección.
Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la regeneración bautismal te has dignado comunicarnos la vida del cielo. Fortalécenos para que podamos llegar conducidos por ti a la plenitud de la gloria, a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaba las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y luego la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con victoria. Aclama al Señor tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Aleluya. El Señor esté en tu corazón. Aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda esta semana hemos estado leyendo en los Hechos de los Apóstoles todas las dificultades que Pablo y sus compañeros de viaje y sus compañeros de misión evangélica iban encontrando en el camino. Eran dificultades graves, eran dificultades de persecución, eran dificultades casi que como para decir: no sigamos, paremos aquí, todo mundo se nos está oponiendo, ¿para qué insistir? Que es muchas veces los análisis que nosotros hacemos cuando encontramos dificultades en nuestros procesos de evangelización. No se les olvide que yo siempre he hablado que los hechos de los apóstoles se presentan ante nosotros como una pastoral de revelación. Todas las otras pastorales nos las inventamos nosotros mismos. El texto de hoy nos indica cómo Pablo y sus compañeros no se detienen. La persecución la tienen constantemente, pero ellos siguen pensando en que más importante que la persecución es el anuncio que ellos llevan. Por eso, donde el Señor les vaya inspirando, ellos están dispuestos a ir. Y no precisamente huyendo de las persecuciones, dejando siempre por donde van pasando un foco, una comunidad. Ese es el foco. Una comunidad que crea en Jesús. Una comunidad que crea que Jesús ha resucitado. Una comunidad que empiece a ver en su vida y a ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de todo hombre que cree. Son comunidades que se van desarrollando ampliamente, eso sí, sin que les falte el sufrimiento y la persecución. No es por casualidad que ya, estando sentado Jesús con sus discípulos en la última cena o en la primera Eucaristía, entre todas las cosas que les habla también de persecuciones. Y les va a hacer una distinción muy importante, que es la que aparece en el Evangelio de hoy.
yo no los voy a excluir del mundo. Yo los voy a dejar para que trabajen en el mundo, para que trabajen en aquella realidad que se opone a Dios, porque esa es la expresión mundo que está utilizando aquí el Evangelio de Juan. En otras ocasiones yo he hablado de que hay en la Escritura dos maneras de ver el mundo. Una en cuanto a creación de Dios y por lo tanto es una experiencia buena, bondadosa, amable, que manifiesta de manera particular el amor de Dios. Pero otra, mundo, en cuanto a lo que se opone a Dios. Y esa expresión de mundo es la que hoy el Evangelio nos va a traer. Es el mundo en cuanto a lo que se opone a Dios. Ese mundo odia el Evangelio. Odia el Evangelio porque lo cree una amenaza a la libertad. El Evangelio no amenaza la libertad. Una libertad mal entendida como la que tenemos nosotros sí la amenaza. Pero la verdadera libertad no la amenaza. Es que la libertad que nosotros estamos propiciando, no solamente en nuestro mundo contemporáneo, sino desde que el mundo es mundo, no es la libertad que viene del Evangelio. Nosotros hemos confundido la libertad con hacer lo que nosotros queramos. Y ya la libertad no es hacer lo que queramos. Porque el problema de la libertad, si la libertad fuera hacer lo que nosotros queremos, hay un problema, que si queremos hacer el mal termina siendo de nosotros esclavos. Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, ya les había dicho a los judíos, ustedes son esclavos. Y ellos no habían querido aceptar. Y Jesús les había dicho, todo el que comete pecado es esclavo. Todo el que comete pecado es un esclavo, le había dicho Jesús a los que lo escuchaban. Porque ese es el problema. El pecado no libera, sino que esclaviza. Y te esclaviza del mismo pecado y te corta no solamente el anhelo de alegría, sino la misma libertad que tú poseías. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que el mal te esclaviza y te quieren liberar de él, no puedes. Por eso, desde 6 siglos antes de la encarnación de Jesús de Nazaret, ya los griegos habían dicho que la libertad tenía un límite y que el límite de la libertad era el bien. Hacer el bien. Ese es el límite de la libertad. Ellos incluso ya, desde 6 siglos antes de Cristo, ya habían acuñado la palabrita libertinaje para contraponerla a la libertad y para insistir que la libertad tiene que ver con el bien y el libertinaje con el mal. Y el mal no hace personas libres, solo el bien nos hace libres. Por eso nuestra libertad no es simplemente hacer lo que nosotros queremos, sino escoger el bien, porque si escogemos el mal, no somos libres, sino libertinos. Por enseñar esto, el mundo nos odia. Por enseñar esto, el mundo no quiere alguien que le esté recordando en conciencia que el mal es mal. El mundo se está ilusionando con querer hacerle comprender a los demás que el mal terminará siendo bien. Aquí es donde terminamos apoyándonos nosotros. Cuando no somos de Dios sino del mundo, para querer ilusionarnos pensando
que no vamos a tener castigo por nuestras propias faltas. Lo que tenemos que tener en claro es que Dios no será el que nos castiga. Será el mal que nosotros hemos cometido el que nos cobrará cuentas y terminará castigándonos. Hermanos, el mundo nos odia. Es cierto que cuando yo digo el mundo nos odia, no estoy tratando de sacar disculpas frente a los pecados de la misma iglesia. Porque los pecados también de los miembros de la iglesia hace esclavos a los miembros de la iglesia. Y entonces el camino también para ellos es camino de conversión. Es camino de volvernos a Dios, es camino de apoyarnos en Dios, para que entonces las cosas sean distintas. El problema es cuando incluso nuestros pecados también nos llevan a ablandar el anuncio del Evangelio y terminamos no diciendo la verdad, sino simplemente lo que a nosotros nos conviene para poder justificar nuestras propias posiciones. En el fondo, el Evangelio de hoy es una llamada a conversión para todos. Una llamada a conversión para todos los que estamos en la iglesia y para todos los que están fuera de la iglesia. Si queremos encontrar el camino del bien, si queremos encontrar el camino que nos lleva a la paz, si supiéramos hacer caso a Jesús cuando lloraba mirando la ciudad de Jerusalén y diciendo, si conocieras el tiempo de la visita, no tendría que suceder en ti lo que va a suceder, que de ti no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, que el Señor, que a tiempo nos está iluminando nuestra vida, nos está iluminando nuestra historia, nos está pidiendo que tengamos manera de pensar distinta a la manera de pensar del mundo, porque el mundo nos lleva a la ruina. Ese Jesús de Nazaret, que está resucitado, habita en nosotros y nos dé la paz para poder entender lo que estamos viviendo. Amén. Amén. Oremos al Señor, que por el agua del bautismo nos ha engendrado a una vida nueva, y digámosle, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la iglesia que sufre persecución, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los gobernantes y todos los que tienen autoridad en la sociedad civil y en la iglesia, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los enfermos, los pobres, los abatidos y los marginados, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos nosotros y por nuestra comunidad cristiana, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, atiende benigno nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito
Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias y te alabamos por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo,
que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así, como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y Y con con tu su espíritu. espíritu. Con una bendición daos fraternalmente la paz. Hermano, la paz del Señor sea siempre contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén.
el cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Padre, por El cuerpo y la ellos sangre de ruego, Cristo. para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor, aleluya. Padre, por ellos ruego, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor, aleluya. Hermanos, vamos a hacer la comunión espiritual. Vamos a pedirle al Señor que lo recibamos en la profundidad de nuestra propia vida, en la intimidad de nuestro propio ser, en lo que la Sagrada Escritura llama el corazón, que no es solamente el órgano que late, sino lo más íntimo de cada uno de nosotros. Que allí esta presencia espiritual se haga realidad en nuestra vida. Repitan, por tanto, los que quieran conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras seáis admitidos
en la patria del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Hermanos, algún aviso importante para todos los que participan por este medio en nuestra celebración eucarística. El primer aviso es este. A mediodía tendremos, como de costumbre, el Santo Rosario y la hora media. Mañana vamos a tener un cambio, porque mañana vamos a celebrar en la diócesis el Día de la Familia. Y la Eucaristía entonces no la vamos a celebrar a las 7, sino a las 10, para dar un poco más de oportunidad a aquellos que a lo mejor se levantan tarde el domingo a que puedan participar con nosotros en la Eucaristía. Eso significa que tenemos que cambiar otros horarios, que entonces no haremos la oración del mediodía, sino que mañana, después de las laudes, rezaremos el rosario y dejamos para que cada uno haga personalmente la hora media, que trataremos de facilitarla por el canal de forma escrita para que los que lo deseen lo hagan. Hermanos, buen día a todos y los esperamos a las 12. Camino a la ciudad, un buen indio una mañana, cuando al templo iba a rezar y al pasar por Tepeyac se le iluminó la cara y allí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado, qué falta de devoción, que hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viese a la Madre de Dios. Al ser de día, Ave María,